Lo que estás viendo parece ser una reclusa seduciendo a un funcionario de prisiones. Pero cuando la prisión vio este otro vídeo de otra reclusa engañando a su marido con otro funcionario de prisiones, empezaron a darse cuenta de que se repetía un patrón. Y la verdad era impactante. Jodi Arias. Todo comenzó en una conferencia de marketing multinivel en 2006. Jodi Arias conoce a Travis Alexander y desde ese momento sus vidas dan un giro radical, sobre todo para peor. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió rápidamente en una relación intensa y complicada. En 2007 ya eran pareja oficial, pero la palabra sencillo no formaba parte de su vocabulario. Jodi estaba tan decidida a encajar en la vida de Travis que incluso se convirtió al mormonismo para ganarse su aprobación. Pero mientras intentaba impresionarlo, también guardaba secretos, como el hecho de que estaba engañando a su novio con Travis. En 2008, su relación había terminado, al menos para Travis. Sin embargo, Jodi se negaba a pasar página. Hizo las maletas, se marchó de California y apareció en Arizona sin haber sido invitada. Incluso empezó a aparecer en casa de Travis como un fantasma que no entendía las indirectas. Y a pesar de la ruptura, continuaron su relación física porque las malas decisiones eran claramente una constante. Los amigos de Travis vieron el problema venir desde lejos. Les preocupaba la obsesión de Jodi por él. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que Travis podría acabar troceado en su congelador. El 4 de junio de 2008, Travis Alexander fue encontrado brutalmente asesinado en su apartamento de Arizona. Jodi, la exnovia que seguía actuando como si siguieran juntos, se convirtió rápidamente en la principal sospechosa. Al principio, afirmó que estaba de viaje cuando ocurrió, pero las cosas se desmoronaron rápidamente. Los investigadores encontraron una cámara digital dañada en la lavadora de Travis, y las fotos que contenía contaban una historia que nadie esperaba. Primero, había fotos íntimas de Travis y Jodi. Luego, las cosas tomaron un giro oscuro. Imágenes sangrientas que situaban a Jodi en la escena del crimen. De repente, su coartada del viaje por carretera no parecía tan sólida. Al principio, Jodi negó haber estado allí. Luego cambió su historia, diciendo que unos intrusos enmascarados los habían atacado a ambos. Cuando eso no funcionó, finalmente admitió haber matado a Travis, pero insistió en que había sido en defensa propia. Sin embargo, las pruebas decían lo contrario. A lo largo de la investigación, el comportamiento de Jodi fue muy inconsistente. A medida que surgían más pruebas, ADN, fotos, su historia cambiaba, como si estuviera probando diferentes versiones para ver cuál se mantenía. En el juicio, la actitud de Jodi solo empeoró las cosas. No mostró ningún arrepentimiento e incluso sonrió en su foto policial como si estuviera posando para una nueva foto de perfil. El jurado no lo encontró gracioso, y así fue como fue condenada por asesinato en primer grado. El 13 de abril de 2015, Jodi Arias fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Al principio, afirmó que prefería la pena de muerte, pero luego cambió de opinión y pidió cadena perpetua. Incluso después de su condena, Jodi siguió concediendo entrevistas y lanzando contradicciones, como si intentara confundir a todo el mundo por última vez. Hoy, Jodi cumple su cadena perpetua en la prisión estatal de Perryville, en Arizona. Ha trabajado en la biblioteca de la prisión y ha realizado otros trabajos para mantenerse ocupada. Sin embargo, su estancia entre rejas no ha estado exenta de dificultades. En 2016, se metió en problemas por faltar al respeto al personal de la prisión y se le ordenó pagar $32,000 a la familia de Travis por los gastos del juicio. A pesar de haber sido condenada, Jodi intentó apelar su sentencia en 2018. El tribunal la examinó y la rechazó inmediatamente. Su cadena perpetua sigue en pie. Aunque el juicio de Jodi Arias fue noticia en todos los medios, la siguiente historia es aún más retorcida de lo que puedas imaginar. Kelly Hufford. La traición comenzó con Kelly Hufford, una profesora de primaria de 45 años de Fort Campbell, Tennessee, cuya vida era todo menos sencilla. Estaba engañando a su novio de 53 años, Jimmy Dean Boyer, con su amante, Frederick Persinger. Pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando Kelly decidió que quería que Boyer desapareciera, y no en el sentido de romper con él. En lugar de marcharse como una persona normal, Kelly, Persinger y su amigo, Corey Knight, idearon un plan para matar a Boyer, y lo llevaron a cabo. Persinger y Knight cumplieron con su plan, y golpearon brutalmente a Boyer hasta matarlo. Por si eso no fuera suficientemente horrible, prendieron fuego a su cuerpo. Sus restos fueron descubiertos en mayo cerca de Clarksville, Tennessee. Los investigadores no tenían que ser detectives del año para darse cuenta de que algo no cuadraba.
Las sospechas recayeron rápidamente sobre Kelly, Persinger y Knight. Los cargos contra Kelly se acumularon rápidamente, dejando claro lo involucrada que estaba en este lío. Knight se enfrentaba a una lista igualmente sombría que incluía secuestro, asesinato, profanación de cadáver y manipulación de pruebas. Mientras él permanecía detenido sin fianza, Kelly consiguió de alguna manera su libertad provisional con una fianza de $150,000, pero no duró mucho. Al final, ambos fueron condenados a cadena perpetua. Ahora es cuando la cosa se pone extraña. Persinger, el tipo que realmente ayudó a cometer el asesinato, ni siquiera fue juzgado. Debido a problemas de salud mental, logró escapar y evitar por completo la condena. En cuanto a Kelly, intentó apelar su condena y alegó que el tribunal no tenía derecho a juzgarla. Los jueces lo analizaron y la desestimaron en un instante. Si el caso de Kelly fue una retorcida mezcla de traición y violencia, la siguiente historia lleva la manipulación a un nivel aún más escalofriante. Pamela Smart. Durante más de 30 años, el nombre de Pamela Smart ha estado vinculado a uno de los crímenes más infames de la década de 1990. El impactante asesinato de su marido, Gregory Smart. En el centro de todo ello, se encontraba una traición que parecía sacada de una novela policíaca. Una coordinadora de medios de comunicación de un instituto manipuló a un estudiante de 15 años, William Flynn, para que llevara a cabo lo impensable. El caso ha sido analizado minuciosamente por los tribunales y los medios de comunicación durante décadas, pero el viaje personal de Smart, lleno de reflexión, negación y aceptación, añade otra capa a la historia. Ahora, con 56 años y casi 34 tras las rejas, su cadena perpetua ha sido el escenario de lo que ella afirma es una transformación personal. Y en un giro reciente de los acontecimientos, finalmente ha admitido lo que antes se negaba a reconocer: su papel en el asesinato de su marido. En esos espacios es donde me encontré responsable de algo de lo que desesperadamente no quería ser responsable: el asesinato de mi marido. Y mientras algunos manipulan para conseguir lo que quieren, la siguiente persona de nuestra lista lo tiró todo por amor, incluso su trabajo y su libertad. Emma Webster. Seguro que has oído hablar de reclusos que encuentran el amor en prisión, pero ¿qué hay de los funcionarios de prisiones? En la prisión de HMP Lincoln, Emma Webster llevó el incumplimiento de las normas a un nivel completamente nuevo y prácticamente reescribió el manual. Al enamorarse no de uno, sino de dos reclusos, convirtió la prisión en su propia historia de amor. Si esto fuera una película, sería un drama salvaje con giros inesperados en la trama. El primer romance carcelario de Emma fue con un recluso llamado Bradley. Mantuvieron 17 llamadas telefónicas, llenas de coqueteos, pero la relación se enfrió rápidamente. En lugar de reflexionar sobre sus decisiones, Emma pasó página, solo 8 días después, y se enamoró de otro recluso, Jimmy. Esta vez, las cosas fueron a más. Ella le envió cartas de amor firmadas como «tu futura esposa», e incluso le envió una foto inapropiada. Acabaron hablando por teléfono 75 veces. Como era de esperar, el personal de la prisión empezó a atar cabos. Apareció un nuevo número sospechoso en la lista de contactos de Bradley, bajo el nombre de Emma Smith, y Emma parecía tener un interés inusual en el bienestar de Jimmy, e incluso cambió de turno para estar más cerca de él. Cuando se le confrontó, se lo tomó con calma, e insistió en que su relación con Bradley era solo amistosa, y que su situación con Jimmy no era en absoluto romántica. Pero nadie se lo creyó. Una vez que se supo la verdad, Emma perdió su trabajo y su reputación, y pasó 14 meses en prisión. Menudo giro inesperado. Emma lo arriesgó todo por amor, pero el siguiente funcionario lleva el romance entre reclusos a un nivel completamente nuevo. Pamela Dickens. En junio de 2003, las cosas en el Centro Penitenciario Territorial de Colorado estaban a punto de dar un giro inesperado. Pamela Dickens, una funcionaria de prisiones, estaba infringiendo todas las normas en secreto. Durante el día, desempeñaba el papel de una funcionaria estricta. Por la noche, mantenía una relación con el recluso Rick Hampton. No tardó mucho en despertar las sospechas del personal. Había muchos respiros pesados y demasiadas bromas de mal gusto. Se inició una investigación interna y cuando interrogaron a Hampton, este no se contuvo. Lo contó todo, como si fuera la escena de una confesión en una serie policíaca. Resultó que Pamela tenía un plan para deshacerse de su marido y cobrar los $250,000 del seguro de vida. La idea era cobrar el dinero y huir con Hampton cuando éste saliera en libertad condicional. Un plan audaz, pero no precisamente inteligente. Los detectives comenzaron a escuchar las llamadas de Hampton, y las cosas solo empeoraron. Pamela no solo iba en serio.
sino que ya había aumentado el seguro a $1.000.000. Hampton incluso bromeó diciendo que deberían programar el asesinato para su cumpleaños, y Pamela parecía totalmente de acuerdo. Incluso restó importancia a las preocupaciones sobre sus 2 hijas, y dijo: «Lo superarán». Eso era todo lo que necesitaban las fuerzas del orden. El detective Wayne Luizza intervino, se infiltró como sicario y concertó una reunión con Pamela en el aparcamiento de Dennis para cerrar el trato. Ella apareció pensando que estaba a punto de ultimar su gran plan, pero acabó esposada. Y así, sin más, su doble vida se derrumbó. Pamela lo arriesgó todo por amor, pero al menos tenía un plan. Sin embargo, la siguiente persona tiró por la borda su carrera por un poco de diversión. Shania Begum. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente tras los muros de una prisión? La mayoría de la gente espera que los reclusos incumplan las normas, pero a veces son los que llevan uniforme los que provocan el verdadero drama. Conoce a Shania Begum, una funcionaria de prisiones de 25 años del centro penitenciario HMP Birmingham, que llevó la supervisión a un nivel completamente nuevo. En lugar de limitarse a patrullar los bloques de celdas, introducía a un recluso en zonas privadas con la excusa oficial de controlarlo. Aunque no se trataba en absoluto de trabajo, el personal no tardó en darse cuenta de que algo no iba bien. Las frecuentes sesiones de supervisión despertaron sospechas y pronto se inició una investigación. Resultó que los rumores eran ciertos y Shania fue sorprendida infraganti. Fue detenida el 3 de octubre de 2022 y cuando fue interrogada decidió guardar silencio. Por desgracia para ella, las pruebas hablaban por sí solas. Acusada de conducta indebida en un cargo público, Shania se enfrentaba a graves consecuencias. Su abogado intentó suavizar el golpe destacando sus dificultades personales: el cuidado de su madre y su hermana enfermas, además de la presión de un matrimonio concertado. Aunque se trataba de retos reales, no borraban el hecho de que había infringido la ley, traicionado su cargo e incluso engañado a su pareja fuera de la cárcel. Al final, Shania se declaró culpable y fue condenada a 16 meses de cárcel. Un recordatorio adecuado de que, cuando se trata de la ley, ningún uniforme da carta blanca. Aunque Shania arriesgó su carrera por un romance prohibido, al menos no le costó la vida a nadie. Pero la siguiente persona de nuestra lista fue un poco demasiado lejos: Lori Vallow. Algunas historias de amor terminan en desamor, y esta terminó con varias muertes. No es precisamente una novela romántica, pero la historia de Lori Vallow y Chad Daybell demuestra que la vida real puede ser mucho más aterradora que la ficción. Su obsesión compartida por las profecías apocalípticas los llevó por un camino oscuro y, digamos que su versión de salvar almas, tuvo un giro aterrador. Lori no llevaba una vida matrimonial normal. Mientras aún estaba con su marido, Charles Vallow, también mantenía una relación sentimental con Chad Daybell, un hombre de familia con su propia vida. Estaba tan comprometida con esta aventura que se mudó de Phoenix a Idaho, acercándose convenientemente a Chad, antes incluso de que su marido desapareciera de escena. Esa mudanza desencadenó una serie de trágicos acontecimientos. En 2019, Charles fue asesinado a tiros por el hermano de Lori, quien alegó defensa propia. No se presentaron cargos, pero esto solo fue el comienzo. Las creencias de Lori y Chad dieron un giro siniestro al obsesionarse con la idea de que algunas personas eran zombies poseídos por espíritus malignos. Y, según su retorcida lógica, la única forma de salvarlos era deshacerse de ellos. Lamentablemente, los propios hijos de Lori, Joshua, Tojata Vallow, de 7 años, y Tylee Ryan, de 16, se convirtieron en víctimas de esta horrible creencia. La esposa de Chad, Tammy Daybell, tampoco sobrevivió a su supuesta misión. Los fiscales argumentaron que Lori y Chad planearon estos asesinatos para estar juntos y beneficiarse económicamente. En 2023, Lori fue condenada a cadena perpetua por su papel en la muerte de los niños, mientras que Chad recibió la pena de muerte por asesinar a su esposa y a los hijos de Lori. Pero esto aún no ha terminado. Lori sigue enfrentándose a cargos por conspirar para matar a Charles e incluso al exmarido de su sobrina. 2 médicos designados por el tribunal confirmaron que está en condiciones de ser juzgada, y el proceso está previsto para febrero de 2024. La historia de Lori muestra lo peligrosa que puede ser la obsesión, pero la próxima historia revela un tipo diferente de delito que destrozó todo el sistema penitenciario. Sarah Williams. Los funcionarios de prisiones deben mantener el orden, pero Sarah Williams parecía haber olvidado esa norma. En lugar de mantener la disciplina en la prisión de Altcourse, se vio envuelta en relaciones muy poco profesionales con varios reclusos, nada menos. A principios de 2020, comenzaron a circular rumores por la prisión sobre que Williams se estaba acercando demasiado a ciertos reclusos.
Lo que comenzó como un rumor se convirtió rápidamente en una investigación en toda regla cuando se descubrieron teléfonos de contrabando, estrictamente prohibidos entre rejas, durante los registros rutinarios de las celdas. ¿Y adivinen quién los había estado utilizando? Con pruebas irrefutables en mano, el caso llegó a manos del equipo anticorrupción de la Unidad Regional de Crimen Organizado del Noroeste. No tardaron mucho en atar cabos, lo que llevó a la detención de Williams el 8 de julio de 2020, acusada de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. A medida que se desarrollaba el caso, las cosas se complicaban aún más. Williams mantenía relaciones con 3 presos. Uno de ellos, Connor Crawford, estaba encarcelado por delitos relacionados con armas de fuego, lo que agravaba aún más la situación. Para colmo, también accedió a los sistemas de la prisión sin autorización, lo que supuso un grave riesgo para la seguridad. El 21 de diciembre de 2023, Williams quedó fuera de juego. En el Tribunal Penal de Liverpool, admitió múltiples cargos de conducta indebida y acceso no autorizado a datos. El juez la condenó a 18 meses de prisión, dándole la oportunidad de ver la vida tras las rejas desde un ángulo muy diferente. El inspector jefe Chris McClellan no se anduvo con rodeos y dejó claro que las relaciones entre el personal y los reclusos destruyen todo el sistema. Y dado que Williams no tardó en meterse en problemas tras empezar a trabajar, era un desastre anunciado. Mientras Sarah cruzaba lentamente la línea, nuestra siguiente agente se vio envuelta en un escándalo que la llevó a un lío viral. Linda de Sousa Abreu. La vida en prisión sigue un ciclo sencillo: despertarse, comer, sobrevivir, repetir. Pero el 27 de junio de 2023, en la prisión de Wandsworth, esa rutina dio un giro escandaloso cuando una funcionaria de prisiones se acercó demasiado a un recluso. Linda de Sousa Abreu es una funcionaria de 30 años que decidió animar su turno de la peor manera posible. En lugar de centrarse en sus tareas en la prisión, se involucró en un acto inapropiado con un recluso, algo que definitivamente no entra en la descripción de su trabajo. Y cuando pensabas que no podía empeorar, otro recluso grabó los 5 minutos que duró el encuentro. Como era de esperar, el vídeo llegó a las redes sociales, donde se difundió como la pólvora. El personal de la prisión HMP Wandsworth no tardó en reconocer a Linda, y en poco tiempo se involucraron las autoridades. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Linda tomó la decisión más drástica posible: intentar huir del país. Pero antes de que pudiera escapar, la policía metropolitana la detuvo en el aeropuerto de Heathrow y frustró su huida. En un último intento por controlar los daños, llamó a la prisión para dimitir oficialmente y pidió a su marido que devolviera su uniforme. Y hablando de su marido, resulta que ella le estaba engañando durante todo este tiempo. Pero aquí viene lo mejor. Linda y su marido tenían una cuenta conjunta en OnlyFans donde compartían contenido explícito. Sin ningún sitio al que huir, Linda se declaró culpable de conducta indebida en un cargo público en el Tribunal Penal de Isleworth. La fiscalía no se contuvo y dejó claro que había abusado completamente de su cargo para obtener beneficios personales. Tete Turkson, del Servicio Fiscal de la Corona, lo calificó de traición flagrante a la confianza y advirtió que cualquier funcionario que se viera envuelto en un lío así tendría que afrontar las consecuencias. Ahora, mientras el escándalo de Linda conmocionaba el sistema penitenciario, el siguiente funcionario llevó el drama en el lugar de trabajo a un nivel extremo. Agente Megan Hall. Se supone que un departamento de policía es un lugar de disciplina y orden, pero esta historia en particular no trata tanto de la aplicación de la ley como del caos absoluto entre los uniformados. Megan Hall es una agente de 26 años de La Verne, Tennessee. Aunque técnicamente se le pagaba para combatir el crimen, también estaba ocupada protagonizando su propio escándalo. Megan estaba casada con Jedidiah, el hijo de un pastor, pero eso no le impidió acercarse demasiado a otro agente. Y cuando se inició una investigación interna sobre la conducta de ese agente, se descubrió algo mucho más grave. Resulta que Megan mantenía relaciones con varios agentes, y no solo en su tiempo libre. Algunos de estos encuentros supuestamente tuvieron lugar mientras estaba de servicio. Los detalles no fueron precisamente aprobados. Megan envió fotos desnuda a sus compañeros de trabajo. Se sintió demasiado cómoda en una fiesta en un jacuzzi con temática de Girls Gone Wild, e incluso participó en actividades inapropiadas con 2 agentes mientras aún vestía el uniforme. Las consecuencias fueron duras. Varios agentes fueron despedidos, entre ellos el sargento Lewis Powell, el agente Juan Lugo, el sargento Ty McGowan y el detective Seneca Shields. Por su parte, los agentes Patrick Magliocco y Larry Holliday consiguieron mantener sus puestos, pero fueron suspendidos.
Para complicar aún más las cosas, Megan aparentemente había dicho a sus compañeros de trabajo que tenía un matrimonio abierto. El problema es que su marido, Jedidiah, no parecía haber recibido ese mensaje. Según se informa, no le hizo ninguna gracia que Megan besara a la esposa de otro agente en una fiesta y rechazó rotundamente la idea de un trío. Más allá del drama sentimental, existían preocupaciones sobre la salud mental de Megan. El agente Patrick McLeoko mencionó que tenía antecedentes de consumo excesivo de alcohol, y en un incidente más alarmante, Megan se apuntó una vez con una pistola descargada a la cabeza y apretó el gatillo, solo para oír el clic. El escándalo de Megan conmocionó a las fuerzas del orden, pero la siguiente historia va aún más lejos, con manipulaciones y traspasando todo tipo de límites. Charlene. En la prisión donde Charlene trabajaba como oficial, la gente empezó a notar algo raro entre ella y un recluso llamado Jason Parker. Al principio, solo eran rumores en los pasillos. El personal cotilleaba sobre lo demasiado amigos que parecían Charlene y Parker. Pero resultó que los rumores tenían algo de cierto. Charlene, que estaba casada, lo negó todo. Incluso intentó culpar de los rumores a un recluso celoso llamado Cocker, alegando que se lo había inventado porque ella lo había bloqueado en Facebook. Admitió haber charlado con Parker a través de una ventana, pero juró que solo era una conversación trivial. Supongo que hace unos años hablamos, y luego yo acabé aquí, y él también. No sabía que estaba aquí. No me gustó, pero no fue nada de eso. Sin embargo, los detectives no estaban convencidos. Tenían algo más contundente que rumores. Grabaciones de llamadas telefónicas de la cárcel, y estas llamadas pintaban un panorama muy diferente al que Charlene intentaba vender. Cuando se le confrontó, modificó ligeramente su historia, diciendo que había hablado con Parker en el pasado, pero que no había pasado nada inapropiado mientras él estaba en prisión. Excepto que las llamadas telefónicas decían lo contrario. Resulta que Charlene y Parker mantenían conversaciones muy explícitas. Términos como juego mental y cachonda aparecían más de una vez, y de repente, toda su defensa de «no pasó nada» empezó a parecer muy poco sólida. Los investigadores también le preguntaron por las fotos. Al principio, Charlene negó haber enviado ninguna, pero cuando la presionaron, finalmente admitió que le había dado a Parker una foto de su madre y su perro. No era precisamente la prueba escandalosa que esperaban los detectives, pero sí que hacía que toda la situación fuera aún más extraña. Al final, el peso de las pruebas fue demasiado, y Charlene se derrumbó. Confesó ciertas actividades con Parker, pero insistió en que todo había ocurrido antes de que él fuera a prisión. Por desgracia para ella, las llamadas grabadas dejaban bastante claro que su relación había continuado durante su encarcelamiento. Al parecer, ni siquiera los barrotes de la cárcel pudieron separar a estos dos. Y aunque las acciones de Charlene no costaron ninguna vida, la agente Jessica destruyó el matrimonio de su amiga y también le quitó la vida. Jessica Simmons. En el departamento de policía de Phoenix, las cosas tomaron un giro dramático y mortal cuando la agente Jessica Simmons se interesó demasiado por Nick, el marido de su compañera Laura Mitchell. Lo que comenzó como un incómodo triángulo amoroso se convirtió rápidamente en algo mucho peor: traición y asesinato. Jessica conoció a Nick en una cena, y a pesar de saber que estaba casado con su compañera de trabajo, se enamoró de él. A principios de 2019, empezaron a pasar más tiempo juntos, tanto en el ámbito social como en el laboral. Una cosa llevó a la otra, y en marzo, su relación de solo amigos se había convertido en una aventura sentimental en toda regla. Nick, infeliz en su matrimonio, se lo confió a Jessica, lo que no hizo más que profundizar su conexión. Pero en lugar de seguir el camino normal, Jessica dejó que los celos tomaran el control. Ver a Laura y Nick juntos era insoportable, y pronto empezó a ver a Laura no solo como una compañera, sino como un obstáculo entre ella y su futuro con Nick. A finales de 2019, esos celos se habían vuelto oscuros. Jessica comenzó a tramar planes para eliminar a Laura de su vida de forma permanente. En marzo de 2020, durante un robo a mano armada, vio su oportunidad. Disparó a Laura y montó la escena para que pareciera un trágico accidente. Al principio, el plan funcionó. El informe oficial lo calificó como un desafortunado caso de fuego cruzado, y Jessica y Nick se unieron aún más en su dolor compartido. Pero el encubrimiento no duró mucho. Los investigadores comenzaron a notar señales de alarma. Los informes balísticos no cuadraban, el comportamiento de Jessica parecía extraño, y las imágenes de las cámaras de vigilancia planteaban demasiadas preguntas. Finalmente, la verdad salió a la luz. Jessica fue arrestada, acusada del asesinato de Laura y finalmente condenada a cadena perpetua. En cuanto a Nick, tuvo que lidiar no solo con la pérdida de su esposa,
sino también con la traición definitiva de la mujer en la que había confiado sin saberlo en su dolor. Esta no era la historia de amor que Jessica había planeado. Mientras que los celos de Jessica la llevaron a la traición y al asesinato, la siguiente persona fue aún más lejos y tramó el asesinato de su propio marido, Valerie Cicinelli. En 2019, la agente de policía de Nueva York, Valerie Cicinelli, y su marido, Isaiah, se encontraban en medio de un complicado divorcio. Pero en lugar de limitarse a firmar unos papeles y seguir adelante como una persona normal, Valerie supuestamente tuvo una idea un poco más extrema: contratar a su novio, John Daruba, para que eliminara a Isaiah. En lugar de gestionar el divorcio de la forma habitual, según se informa, tomó un camino mucho más oscuro y peligroso. Planeó matar a su marido. Para mantener el secreto, incluso decidió pagar al sicario con $7,000 en oro. El plan fracasó por completo porque Isaiah nunca murió. En realidad, estaba colaborando en secreto con el FBI en una operación encubierta. Llegaron incluso a montar una escena de asesinato falsa, con fotos de Isaiah aparentemente muerto en un coche. Valerie se lo tragó por completo y reaccionó de una forma que los fiscales describieron como fría y cuidadosamente planificada, en lugar de conmocionada o afligida. Pero la cosa se pone aún más oscura. Antes de que el FBI se involucrara, Daruba lo reveló todo y sacó a la luz algo aún más inquietante. Valerie supuestamente había pensado en deshacerse de su propia hija de 13 años por celos. Isaiah, que había estado casado con Valerie durante 5 años y tenía un hijo con ella, la calificó más tarde de despiadada y lunática. Mientras tanto, Valerie intentó desesperadamente borrar las pruebas de su teléfono durante la investigación, pero eso no sirvió para detener al FBI. Al final, se declaró culpable de obstrucción a la justicia después de que se retiraran los cargos de asesinato por encargo. Fue condenada a 48 meses de prisión, mientras que Daruba salió libre sin cargos. Isaiah admitió que seguía temiendo por su vida, por si Valerie decidía terminar lo que había empezado una vez que fuera libre. Puede que el plan de Valerie fracasara, pero la siguiente historia tiene como protagonista a alguien que se hizo famoso por un asesinato: Laurencia Ann Bembenek, Laurencia Ann Bambi. Bembenek se hizo famosa tras ser arrestada por el asesinato de Christine Schultz en 1981. Christine era la exmujer del marido de Bembenek, Fred Schultz, y fue acusada de apretar el gatillo. En 1982 fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Antes de todo esto, había tenido una aventura con Fred mientras aún estaba casada con su primer marido. Luego, en un giro argumental digno de una novela policíaca, escapó de la prisión Taichida Correctional Institution en 1990. Consiguió permanecer fugada durante 3 meses antes de ser capturada en Canadá. Mientras estaba entre rejas, luchó por limpiar su nombre y argumentó que nuevas pruebas balísticas demostraban que el arma del crimen no era la de su marido. Mientras tanto, en 1983, solicitó el divorcio tras descubrir que Fred había rehecho su vida con una joven de 19 años. Su divorcio se hizo efectivo en 1984, lo que demostró que el drama la perseguía allá donde iba. Su vida personal fue muy agitada. Se rumoreaba que había tenido una relación sentimental con Judy Sess, una compañera de la Academia de Policía, antes de su aventura con Fred. Tras ser puesta en libertad en 1992, se instaló en Vancouver, Washington, donde desempeñó diversos trabajos. Se casó con Marty Carson en 2005, pero ese matrimonio tampoco duró. Se divorciaron en 2007. Más adelante, Bembenek se enfrentó a diversos problemas de salud, entre ellos hepatitis C y problemas hepáticos y renales. También se enfrentó a una demanda relacionada con una lesión sufrida en un supuesto intento de fuga. Mantuvo su inocencia hasta su fallecimiento en 2010, dejando tras de sí un legado a partes iguales de crimen, controversia y caos. La vida de Laurencia estuvo llena de drama, pero a la siguiente persona de nuestra lista le bastó una sola decisión para arruinar su vida: Jessica McCleary. La carrera de una antigua funcionaria de prisiones dio un giro radical tras salir a la luz las acusaciones de una relación inapropiada con el recluso Levi Weeks. Jessica McCleary se encuentra ahora al otro lado de la ley y se enfrenta a cargos de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2023, mientras aún trabajaba en la prisión, Jessica y Levi intercambiaron algo más que una simple charla. Se pasaban notas de amor, y así fue como se descubrió su secreto. Pero Jessica tenía mucho entre manos. Era licenciada en Derecho, madre, y llevaba 6 años trabajando en la prisión de HMP Berwyn, por lo que no era precisamente una novata. Y, para añadir más drama, también estaba engañando a su pareja en ese momento. Con estas acusaciones sobre ella, Jessica se enfrenta ahora a un grave cargo:
Actualmente está en libertad bajo fianza, pero volverá a los tribunales el mes que viene para una audiencia previa a la sentencia en el Tribunal Penal de Mold. Toda esta situación ha dejado a la gente preguntándose qué está pasando exactamente tras los muros de la prisión. La investigación sigue en curso, así que quién sabe, quizá nos esperen más sorpresas. Esto es todo por hoy. Deja tus comentarios, y si te gusta indagar en el lado oscuro e inesperado de la historia, haz clic en la pantalla ahora mismo.